Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un tema que, bueno, estoy seguro de que va a resonar muchísimo con quienes nos escuchan. No me cabe duda. Porque hay una sensación generalizada hoy en día de que la sociedad moderna está simple y llanamente agotada. O sea, se habla constantemente de la cultura del desgaste, de vivir en piloto automático. Y de no tener energía para nada que no sea lo estrictamente obligatorio, claro. Exacto. Pues bien, el material fuente de hoy es una colección de documentos absolutamente fascinante que aborda este problema tan contemporáneo, pero lo hace desde un ángulo muy inesperado. Mezclando disciplinas muy distintas. Eso es, combinan la filosofía platónica, la antigua alquimia y la medicina esotérica. Y la premisa central, el gran gancho de estos textos, es que la rutina no es un simple aburrimiento pasajero. No para nada. Según esta visión tan particular, la rutina es una verdadera enfermedad. Una discordia profunda entre el cuerpo y el alma que provoca lo que los textos denominan intoxicación pránica, es decir, el agotamiento total de la energía vital. Y creo que es vital subrayar desde el principio la postura radical que toman estos textos antiguos, porque rompen por completo con la mentalidad actual. A ver, es que le dan la vuelta a todo. Totalmente. Lo verdaderamente innovador de este enfoque es que no ven la salud física como un fin en sí mismo. En el mundo contemporáneo existe una especie de culto al bienestar físico que a menudo está desconectado de cualquier propósito superior. La gente busca optimizar su biología simplemente para rendir más. ¿Para producir más? Exacto. Sin embargo, estos documentos citan directamente al filósofo estoico Epicteto, advirtiendo de forma muy contundente que estar sano para un fin malo es malo. Es una bofetada de realidad tremenda. Lo es. No se trata solo de tener energía para seguir corriendo en una rueda de hámster interminable. La verdadera meta, según esta tradición, es alcanzar una simetría entre el cuerpo y el alma. Si el vehículo físico está completamente sano, pero no hay un propósito justo o una dirección clara, esa salud solo sirve para perpetuar el malestar del mundo de una forma más eficiente. Es un cambio de paradigma brutal respecto a cómo se percibe la salud hoy en día. Es de locos pensar que el objetivo de estar en forma podría ser perjudicial si no va acompañado de un trabajo interior. Y para empezar a entender cómo recuperar esa simetría perdida, los textos ofrecen una primera herramienta sumamente práctica. Vale, vamos a desgranar esto, porque es uno de los conceptos más reveladores de todo el material. Hablan de la tabla de autodiagnóstico alquímico, basada en la tradición de Paracelso. Según este marco conceptual, hay 3 estados alquímicos que definen el tipo exacto de cansancio que puede experimentar un individuo. El texto menciona la sal, el azufre y el mercurio. Que suena a clase de química de instituto, claro, pero la forma en que lo aplican a la psicología humana es brillante. Empecemos por el primero. ¿A qué se refieren exactamente cuando hablan del estado de sal? Pues la alquimia clásica utiliza los elementos de la naturaleza como metáforas perfectas del comportamiento humano. El estado de sal representa la cristalización, la inmovilidad. Es lo que el texto define como el arquetipo del robot. El piloto automático puro y duro. Eso es, aparece cuando las acciones del día a día se realizan por puro hábito mecánico, sin ningún tipo de sentimiento o consciencia. Y físicamente, este exceso de sal no es abstracto, se manifiesta como una sensación de pesadez extrema, rigidez articular o incluso una digestión muy lenta. La materialización del estancamiento en el propio cuerpo. Para visualizarlo bien, es fácil imaginar una situación típica de oficina. Ese perfil que lleva 8 horas frente a una hoja de cálculo con la mirada perdida, tecleando por pura inercia, donde el cerebro parece haberse apagado por completo. Ese es el estado de sal por excelencia. Y resulta muy curioso que la solución que propone el texto para esto no sea tumbarse a descansar, que es lo que el cuerpo parece pedir a gritos, sino todo lo contrario, el movimiento, romper la estructura cristalizada a base de acción física. Efectivamente. Pero luego tenemos el extremo opuesto, el segundo estado, que llaman azufre. ¿Cómo opera este estado en la sensación de agotamiento? El azufre representa la combustión pura. Aquí el arquetipo que usan los textos es el del bombero. Se trata de un estado de alarma perpetua, donde existe una reacción constante y desmedida a cualquier crisis emocional. Apagando fuegos imaginarios o reales sin parar a pensar.
Exactamente. A nivel físico, esta combustión interna hace estragos. Se manifiesta como insomnio severo, dolores de cabeza por tensión en la mandíbula o incluso erupciones en la piel. Es el clásico agotamiento por estar siempre en alerta máxima, quemando las reservas del organismo. Hay que reconocer que la analogía del bombero encaja a la perfección con la cultura laboral moderna, donde todo es urgente y cada pequeño contratiempo se trata como si fuera el fin del mundo. Y para este estado tan volátil, el remedio alquímico no es hacer más cosas, sino imponer la serenidad. Específicamente, a través de técnicas de respiración profunda para enfriar ese fuego descontrolado antes de que consuma a la persona. Y para completar el trío, el tercer estado es el mercurio, que simboliza la volatilidad absoluta. El arquetipo aquí es el fantasma. Uno muy común hoy en día, por cierto. Ya te digo, es esa sensación tan frustrante en la que el cuerpo físico está presente, pero la mente siempre está en otra parte. Alguien que tiene 15 pestañas del navegador abiertas, que está en una reunión importante por videollamada, pero a la vez hace doom scrolling en el móvil. Lo cual produce una ansiedad constante. Y olvidos crónicos, la famosa niebla mental. Y el remedio propuesto para anclar esta mente tan volátil es, sorprendentemente, el estudio riguroso y la investigación profunda, para darle un peso real a los pensamientos. Lo fascinante aquí es cómo funciona lo que el texto llama la ley del inverso. La alquimia interior no busca eliminar estas características, sino encontrar el equilibrio compensando los excesos. Es pura física de fluidos aplicada a la mente. Tiene mucha lógica. Si existe un exceso de sal, es decir, estancamiento y mecanicidad, el remedio no es aportar más orden, se necesita aportar mercurio, que significa inyectar nuevas ideas o estudio, y azufre, que aporta calidez, pasión y movimiento. Y supongo que a la inversa funciona igual. Si hay un exceso de mercurio y la mente está totalmente dispersa, se necesita urgentemente la disciplina de la sal. Junto con la acción con propósito del azufre. El objetivo final de equilibrar estos tres principios es alcanzar lo que los clásicos denominaban el fuego sereno. Fuego sereno es un concepto precioso. Pero, ¿qué implica exactamente a nivel práctico este fuego? Porque los textos hablan de cómo afecta al septenario humano y a esa misteriosa intoxicación pránica que mencionábamos al principio. Para entender esto, hay que hacer una breve pausa conceptual. Cuando el texto habla del septenario humano, se refiere a una antigua concepción de la anatomía que va mucho más allá del cuerpo físico. Sostiene que el ser humano está compuesto por 7 capas o vehículos. Desde el cuerpo material más denso hasta la intuición más pura, ¿verdad? Exacto, pasando por la vitalidad, las emociones y la mente analítica. El fuego sereno es el centro exacto de la mente, un estado de consciencia donde la energía vital, conocida como prana, fluye sin ningún tipo de obstrucciones a través de esas 7 capas. O sea, un equilibrio perfecto. Cuando se logra ese equilibrio alquímico, se alcanza un estado vital donde hay solidez, pero no hay rigidez. Hay calidez emocional, pero no hay quemazón. Y hay una gran rapidez mental, pero sin caer en la dispersión. Si ese flujo se bloquea por la rutina mecánica, esa energía vital se estanca y se corrompe. Causando a la famosa intoxicación pránica. Que es como tener un motor inundado de aceite sucio. Madre mía, la metáfora del motor lo explica a la perfección. Y hablando de bloqueos y rigidez mental, hay un punto sorprendente en el texto sobre el peligro del falso conocimiento. Los documentos advierten que la rutina mental, esa cristalización de la que hablábamos, suele esconderse tras una frase muy común que cualquiera puede reconocer. La frase de «esto ya lo sé». Esa misma. Cuando se asume que ya se sabe todo sobre un tema, sin haberlo vivido, sin haberlo integrado o practicado realmente, se crea una falsa sensación de seguridad. El texto lo describe de forma brillante como un aburrimiento conveniente. Es una trampa tremenda. Una tiranía mental, una arrogancia intelectual que termina por asfixiar al espíritu, provocando que el resto del ser se rebele contra esa jaula invisible y, en última instancia, agotando toda la energía vital disponible. Esa rebelión interna nos lleva directamente al núcleo del problema. Se explica con una lucidez tremenda en la sección sobre la simetría platónica y la higiene pránica. Los textos rescatan la sabiduría clásica, concretamente el Timeo de Platón, donde se establece una regla fundamental y atemporal. Que el cuerpo no debe moverse sin el alma, ni el alma sin el cuerpo. Así es.
Existe un análisis profundo sobre cómo los intelectuales modernos, al vivir confinados en mundos puramente teóricos y mentales, ignorando el movimiento físico, acaban consumiendo y marchitando su propio cuerpo material. Y por otro lado, quienes se dedican únicamente a cultivar la hipertrofia muscular sin atender a la lectura, el intelecto o la sensibilidad, terminan volviéndose toscos y perdiendo agudeza mental. La falta de esta simetría invisible entre las distintas partes del ser es la mayor causante de enfermedad a largo plazo. Es que tiene todo el sentido del mundo. Si se analiza bien, si dejamos al cuerpo físico tomar todas las decisiones de forma aislada, sin una conciencia detrás, lo más probable es que su máxima aspiración sea quedarse tumbado en el sofá de por vida. Comiendo alimentos ultraprocesados para ahorrar energía, sin duda. Tal cual. Para resolver este enorme desajuste, los documentos proponen dos soluciones cruzadas muy interesantes y con nombres bastante evocadores: gimnasia para el alma y religión para el cuerpo. La gimnasia para el alma no es otra cosa que fortalecer, refinar y aplicar activamente la filosofía en la vida diaria. Requiere el coraje intelectual de pensar diferente, de estirar la mente para salir de los moldes y los prejuicios establecidos. Y por otro lado está la religión para el cuerpo. Y en este punto es crucial detenerse en el lenguaje, porque el texto no habla de dogmas. Hay que recordar el origen etimológico de la palabra, religión. Viene del latín religare, que significa volver a unir lo que estaba separado. Aplicar religión al cuerpo consiste en darle pureza y la comprensión de que pertenece a un propósito mayor, dándole un ancla firme para evitar que sea un barco a la deriva movido únicamente por impulsos básicos y deseos desmedidos. O por vanidad, es preparar el barco para que el capitán pueda navegar. Si conectamos todo esto con el concepto de la higiene pránica, el panorama del agotamiento se vuelve muy claro. El texto explica que la energía vital no es como la batería de un teléfono móvil, es más bien como un río caudaloso. Para que ese río albergue vida y sea útil, necesita dos condiciones innegociables. Primero, mantenerse firmemente dentro de su cauce, lo cual representa el equilibrio y la dirección. Y segundo, mantenerse libre de contaminación, lo cual representa la pureza. Es fundamental entender que el agotamiento crónico no es simplemente una falta de energía. Es la incapacidad de la energía vital para resolver los problemas debido a los impactos emocionales ajenos o a una profunda intoxicación. La energía sigue ahí, fluyendo, pero está atascada en bucles improductivos o totalmente sucia por el entorno. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la gran pregunta es, ¿cómo se protege ese río de energía para que no se contamine? Para responder a esto, los textos introducen la figura mitológica de la diosa griega Higía y sus famosos 4 escudos invisibles. Es vital entender el contraste aquí. A diferencia de su padre, Asclepio, que representa la curación activa, la cirugía y la intervención directa cuando ya existe la enfermedad grave, Higía representa la prevención absoluta. El equilibrio dinámico. Exacto. En su simbolismo estético, que los antiguos cuidaban al detalle, su cabello plateado representa visualmente el aura vital, ese campo magnético invisible que rodea y protege el cuerpo físico de las intrusiones y las invasiones externas. El concepto de prevención es la clave de todo el asunto. Y para mantener esa aura vital intacta frente a las agresiones diarias, el texto describe un mecanismo fascinante llamado el septenario defensivo, del cual destacan principalmente los 4 escudos de Higía. Cada escudo es una barrera psicológica y energética que protege contra un tipo específico de fuga de vitalidad. El primero es el escudo de pureza, que está estrechamente asociado al elemento agua. Este escudo se resquebraja o falla cuando aparece de repente una sensación de letargo injustificado, pesadez en las extremidades o esa extraña sensación de sentirse sucio a nivel energético o emocional. Esto ocurre al absorber lo que denominan el miasma, que no es otra cosa que la contaminación vibratoria de un entorno tóxico. Como esa sensación tan reconocible de entrar en una sala de reuniones justo después de que 2 personas hayan tenido una discusión terrible. Nadie está hablando, pero se puede cortar la tensión con un cuchillo. Y de repente, sin motivo aparente, el humor cambia a peor. Ese es el miasma filtrándose. El remedio que propone el texto para ese fallo del escudo de pureza es la fluidez extrema.
Al igual que el agua estancada se pudre rápidamente y el agua en movimiento constante se purifica a sí misma, la acción práctica recomendada es ir a lavarse las manos y la cara con agua muy fría. Pero haciéndolo con la firme intención consciente de llevarse por el desagüe toda esa densidad emocional ajena. Es un acto físico con un propósito psicológico. Luego tenemos el segundo escudo, el escudo de discernimiento, que está representado por la figura de la guerrera, por la diosa Atenea. ¿Cuándo se sabe que este escudo defensivo está fallando? El indicador físico de que el escudo de discernimiento ha caído suele ser la aparición repentina de dolores de cabeza en la zona frontal, acompañados de confusión o una profunda niebla mental. Claro, por asimilar de forma pasiva problemas o quejas de otras personas. Ocurre cuando se permite que entren en la mente asuntos que en realidad no son responsabilidad propia. Para reparar y levantar de nuevo este escudo, el remedio alquímico es la neutralidad mental absoluta. Requiere activar al filósofo interior. Dar un paso atrás y cortar el vínculo de resonancia repitiendo internamente una máxima muy poderosa. Esto no es mío. La lógica detrás de esto es impecable. Si no existe una reacción emocional recíproca, la energía caótica externa resbala, ya que no tiene ninguna superficie rugosa de donde engancharse. Una barrera de pura objetividad. Pasando al tercer escudo de Higía, nos encontramos con el escudo de presencia o del movimiento autogenerado. Es fácil saber cuando este escudo falla porque aparece un agotamiento extremo a mitad del día, una sensación de vacío interno o una desconexión total. Por haber estado operando en piloto automático durante horas. Es el resultado directo de tener una aura porosa y débil por falta de atención plena en el momento presente. La solución para restaurarlo rápidamente es el arraigo físico. El texto propone realizar una técnica fantástica de micropresencias. Consiste en detenerse en seco. Y tomarse tan solo 30 segundos durante la jornada para sentir intensamente el peso de las plantas de los pies contra el suelo y tomar conciencia milimétrica de la respiración. Es una forma rápida de decirle al cerebro, estoy aquí, volviendo a habitar el vehículo físico plenamente para cerrar esas pequeñas fugas de energía. Y finalmente, el cuarto es el escudo de armonía, asociado a la Afrodita interior. Este escudo se quiebra cuando el cuerpo acumula tensión muscular severa en la nuca, en los hombros y aparecen nudos inexplicables en la boca del estómago. Surge por mantener el cuerpo en un estado constante y crónico de lucha o huida, lo que vuelve el aura completamente rígida, frágil y muy quebradiza. El remedio milenario para restaurar este último escudo es lo que denominan el equilibrio dinámico. A nivel práctico, se trata de suavizar deliberadamente la respiración, hacerla más redonda y visualizar mentalmente cómo el aura tensa se alisa y se relaja. Perdiendo sus aristas. Hay una gran lección filosófica aquí que choca con nuestra idea moderna de resiliencia. La verdadera fuerza inquebrantable nace de la relajación alerta, no de la tensión constante y agresiva. Una armadura de metal, por muy rígida que sea, termina rompiéndose bajo la presión constante. Pero una esfera de luz o un campo magnético armonioso y relajado es capaz de absorber impactos sin deformarse. Es verdaderamente impenetrable. La verdad es que hay un nivel de profundidad en todo este planteamiento que resulta casi poético, especialmente cuando los documentos empiezan a desgranar los inmensos secretos simbólicos ocultos detrás de las figuras de la antigüedad clásica. Si conectamos esto con la perspectiva general del simbolismo oculto y pitagórico, hay detalles absolutamente maravillosos en el texto que demuestran que nada en estas estatuas antiguas era puramente decorativo, la acción del veneno para crear sueros. Sin embargo, en las manos de esta diosa, la serpiente representa la fuerza vital primordial que ella nutre, cuida y sostiene pacíficamente. Y la copa no es un simple recipiente para beber agua. Representa el receptáculo capaz de contener el prana solar, la energía destilada del cosmos, el verdadero elixir de la vida. Pero la genialidad llega al analizar el propio nombre griego de Higía. Según los textos, la disposición de sus letras forma un pentáculo pitagórico matemáticamente perfecto. Cada letra corresponde a uno de los elementos primordiales girando en un ciclo eterno. En sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor de un centro superior invisible. Exacto. La iota representa el elemento del espíritu que lo rige todo. La gamma representa la solidez de la tierra, la Y, la fluidez del agua,
la alfa, la volatilidad del aire, y la épsilon, el poder transformador del fuego. Es una demostración de geometría sagrada aplicada al lenguaje, ilustrando cómo la verdadera salud no es la ausencia de patógenos, sino la armonía orquestada de todos los elementos subordinados a un propósito espiritual superior. Una vez entendido esto, la pregunta clave es ¿cómo se aplica? Entonces, ¿qué significa todo esto en el día a día real? Porque es cierto que es mucha teoría antigua, pero el material hace un trabajo fantástico al final para aterrizarlo a una rutina filosófica diaria. Lo llaman el plan de equilibrio, y consta de 4 pasos muy estructurados para evitar la intoxicación de la rutina. Amanecer. La sugerencia central aquí es empezar el día combatiendo el impulso más moderno de todos. No mirar, bajo ningún concepto, las noticias ni las redes sociales en el teléfono desde la cama. En su lugar, el objetivo es establecer lo que llaman un recto punto de vista. Esto implica dedicar apenas 5 minutos en silencio para leer una máxima filosófica, un párrafo denso y elevado que sirva para afinar la mente y marcar la nota tónica del día, mucho antes de que el ruido externo o los algoritmos contaminen la energía de la mañana. Es como afinar un instrumento antes de empezar un gran concierto. Luego, el segundo paso ocurre durante la acción, es decir, en medio del caos de la jornada laboral y las obligaciones diarias. Este paso actúa como una vacuna directa contra la cristalización de la rutina que mencionábamos antes con la sal. Consiste en adoptar conscientemente la mirada del investigador. Buscar activamente un detalle nuevo, lo que el texto llama un vestigio, en aquellas tareas que la mente ya considera conocidas y aburridas. Evitando así caer en la trampa de la respuesta estereotipada. Además, para mantener el cauce del río de energía, se propone aplicar la pausa de intercambio. Que es pura simetría de Platón llevada a la práctica. Significa alternar los tipos de esfuerzo. Si ha habido un trabajo intelectual muy intenso y analítico, se debe realizar un movimiento físico rítmico para compensar. Y si el trabajo ha sido puramente físico, se debe buscar inspiración elevando la mirada a través de la lectura o el silencio reflexivo durante el descanso. Es buscar el polo opuesto para recargar la batería. Brillante. Y luego, el tercer paso llega con el atardecer. A esta fase la llaman, de forma muy gráfica, la purgación de la ciénaga mental. Se recomienda realizar un lavado simbólico pero físico al llegar a casa. Quitarse la ropa de la calle, lavarse las manos y la cara con agua fresca. Todo con el propósito psicológico de quitar los impactos emocionales y el miasma acumulado. A esta limpieza le sigue un tiempo dedicado al estudio profundo. No se trata de leer por mero entretenimiento, sino para alimentar a la serpiente de la vitalidad interior con un conocimiento sustancial que pase a formar parte estructural del individuo. Y por último, el cuarto y definitivo paso es el cierre. Justo antes de ir a dormir, se realiza un rápido examen de justicia en la mente. Hay que repasar las acciones del día y preguntarse con total honestidad si se ha actuado con templanza o si se ha caído en reacciones mecánicas. Es la forma clásica de poner orden en el cajón de la mente para que el sueño sea verdaderamente un descanso reparador. Llegados a este punto, el propio texto advierte de algo con muchísima sabiduría práctica. Intentar aplicar todo este ambicioso plan de 4 fases a la vez desde el primer día genera muchísimo estrés y desequilibrio. Es totalmente contraproducente porque alimenta el estado de combustión del azufre. La recomendación fundamental es elegir un solo punto para empezar a practicar. Tal vez sean únicamente los 5 minutos de lectura por la mañana o implementar las micropresencias durante la jornada. Lo crucial es iniciar el movimiento para romper la cristalización. Para recapitular todo el inmenso terreno que se ha explorado hoy, queda clarísimo que la verdadera salud no tiene nada que ver con el culto moderno a conseguir un cuerpo perfecto. Es, en realidad, una silenciosa pero poderosa obra maestra de alquimia interior. Requiere mantener los escudos defensivos altos para no absorber toxicidad, purificar constantemente el río de la energía vital y abrazar con fuerza ese fuego sereno. Hay una mención muy hermosa al final de los textos sobre la figura de Telésforo, el misterioso niño con capa que acompaña a la diosa Higía. Él representa el objetivo final, esa totalidad septenaria, la perfecta restauración en todas y cada una de las 7 capas de consciencia. Y para poner el broche final a esta inmersión profunda, hay un pensamiento altamente provocador que merece una reflexión personal por parte de cada persona que nos escucha. Un cierre perfecto.
Los textos insisten implacablemente en que tener un cuerpo sano y rebosante de energía para servir a un propósito vacío, egoísta o injusto es inútil e incluso dañino. Así que la gran pregunta filosófica que queda flotando es la siguiente. Si el propósito final de blindar el aura vital cada mañana, de limpiar el cauce del prana y estudiar profundamente no es otro que preparar el gran vehículo para llevar a cabo la verdadera misión del alma en esta vida, ¿cuál es exactamente esa nota musical única que ese instrumento vital, una vez perfectamente afinado, está destinado a tocar en el mundo el día de mañana? Uf, telita. Es una pregunta espectacular y de un calado inmenso para llevarse de tarea a la almohada esta noche. Ha sido un viaje absolutamente increíble a través de la sabiduría antigua, aplicada como remedio directo a la ansiedad moderna. Ojalá todas estas herramientas y metáforas sirvan para empezar a romper el rígido molde de la rutina. Nos despedimos por hoy, dejando abierta la invitación para atreverse a aplicar estas ideas paso a paso, sin prisa. Y sobre todo, la de mantener siempre encendido ese fuego sereno que ilumina sin quemar. Hasta la próxima inmersión.